Gente, perdió Newell's 2-1 frente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaguelo, en lo que es una derrota justa y dura. Y digo dura porque era un Defensa y Justicia que no era el mismo de hace años anteriores, que venía a comerse un baile terrible contra Estudiantes al caer por 3-0. Y sí, es verdad que ustedes también me dirán que es una cancha maldita, sí, porque contando el partido de hoy, de las 8 veces que Newell visitó Florencio Varela, perdió 7 y empató uno, o sea, una estadística, pero para el olvido. Eh, y hoy se dieron unos pasos hacia atrás en lo que habían sido 30 minutos dentro de todo el equipo aceptables, donde se habían visto cosas interesantes, donde había tenido una chance inmejorable el Colo Ramírez que atajó Borgoño. También es verdad que al principio del partido Leandro Fernández, el delantero de defensa, pega un tiro en el palo. Pero eran unos 30 minutos donde quizás Newell estaba haciendo méritos como para hacer el primer tanto. Y viene este gol que te hacen prácticamente boludo después de una infracción tonta que hace Jero Russo. Y viene el gol de Román tras un remate que fue malo de Pérez y la llevó a desviar justamente el jugador del conjunto de Florencio Varela. Pero como les digo, o sea, no te pueden hacer ese gol. Y después de eso prácticamente el equipo sintió el golpe. Viene la expulsión de Jero Russo que está en un muy bajo nivel porque con amarilla pega una patada que era claramente de segunda tarjeta amarilla. Y desde ahí, bueno, ya prácticamente se terminó el partido, gente. O sea, les soy sincero porque después del 1-0 ya el defensa estaba haciendo méritos para hacer el segundo tanto. Es más, Gutiérrez pega un tiro en el palo nuevamente tras una floja respuesta de Reinati. Y con la expulsión ya prácticamente se le dio el partido en bandeja defensa, ¿no? 1-0 con un hombre más siendo local. Eh, Pese a que después en el segundo tiempo Massanti también tuvo una que ataja a Borbón. Y esto también. Newell's no va a tener 20.000 chances por partido, y más siendo visitante. Entonces tiene dos, la tiene que aprovechar, porque la segunda de Massanti, porque la primera le podemos dar mérito al arquero de defensa, sí, a Borgoño. Bueno, la segunda, el remate de Massanti, que igualmente para mí hizo un buen partido dentro de todo lo malo de esta derrota. Pero no puede patear así con esa displicencia como la que pateó Massanti, porque pateó mal y para mí displicente, pero bueno, yo siempre vengo diciendo que es el mejor jugador en Newell, pero también cuando le pasa algo como le ha jugado hoy, hay que decirlo. Pero al fin y al cabo termina siendo una victoria justa defensa, por esto que le vengo diciendo, porque después el gol tuvo chances inmejorables, hizo el segundo tanto en el segundo tiempo Pérez. También hay que decir que hoy la defensa fue un horror, tuvo errores por todos lados, en la mitad de la cancha muchas imprecisiones. Terminó, porque los primeros 30 minutos, como digo, dentro de todo habían sido aceptables, pero después de eso, del gol de defensa y la expulsión de Russo fue prácticamente todo negativo. Y defensa que con el 2-0 hasta pudo haber hecho un tercero. Reinati tuvo una buena tajada frente a Gutiérrez. Y después en el gol del descuento sobre el final, que es un gol de otro partido, el de Cabrera, porque el equipo de Cueca ni siquiera merecía el descuento ya con el 2-0. Bueno, le cayó un gol del cielo y tuvo chances al menos de poder conseguir el empate en los últimos minutos, cosa que no sucedió y que ni siquiera tuvo al menos una aproximación clara. Pero como dije, se dan pasos para atrás. Ahora yo había dicho que de estos tres partidos hay que sacar 7-9. Bueno, ya hay uno menos porque de los últimos tres partidos sacaste un punto sobre 9. Es un dato muy negativo y 4 de 12. Pero ahora vienen dos partidos locales en los que hay que ganarle sí o sí. Riestra y Banfield, que además son rivales directos en la lucha por el descenso. Y no hay excusa, ¿eh? No hay excusa, hay que ganar sí o sí frente a Riestra y Banfield. Pero no hay excusa. Sí o sí, gánenle a estos dos equipos, porque aparte son los que están peleando ahí por no descender. Porque además hoy este fin de no se tienen los resultados. Ganó Platense, por ejemplo, Sarmiento de Junín. También le venció por 2-1 a Atlético Tucumán allá de visitante. Por lo tanto, estos dos partidos hay que ganarlos sí o sí. No hay excusa porque si se siguen perdiendo puntos así boludos, después al final del campeonato te vas a arrepentir. Porque hoy era un partido que no te digo que había que ganar sí o sí, porque es una cancha en la que vimos la estadística, pero al menos un empate. Y bueno, terminás perdiéndolo de manera justa frente a Defensa y Justicia. Yendo a los rendimientos individuales, bueno, ya para cerrar estos dos partidos con Riestre y con Banfield hay que ganarlos sí o sí. Sí o sí, porque si no vas a pensar nuevamente y ya vas a llegar a las últimas fechas justamente con la calculadora. Y no quiero eso nuevamente porque el año pasado ya sabemos la experiencia que tuvimos que se sufrió bastante hasta la penúltima fecha después de aquella victoria contra Huracán. Bueno, yendo a lo que fueron los rendimientos individuales de cada jugador, ya les voy avisando que aprobados casi nadie, ahora voy a estar diciéndolo,
Pero bueno, empezando por Josué Renati, le voy a poner un satisfactorio. En los goles no tuvo responsabilidad, pero en la que después del primer gol de defensa, del primer tanto de Román, hubo un remate de Gutiérrez que casi se lo come Reinati, que pegó en el palo y la llevó a salvar sobre la línea. Yo no le voy a probar a Reinati, tuvo un satisfactorio, aunque no haya tenido responsabilidad en los goles, pero tuvo ese error que si llegaba a ser gol de defensa era prácticamente un aplazo. Bueno, termina siendo un satisfactorio. Martín Ortega, que no me gustó su partido, lo voy a desaprobar porque Gutiérrez lo pasó siempre por la banda y cuando pasó al ataque hizo todo mal, tiró los centros mal, tardó en tirar también algunos pases atrás, la verdad que un flojo partido Ortega. Yo no entendí por qué su titularidad, sabiendo que Escobar venía a tener un buen encuentro contra Boca. Bueno, decisión de Cuelca para mí errónea de ponerla a Ortega, que además tuvo un muy mal encuentro, así que un desaprobado para el ex lateral de Tigre. La dupla de zagueros que tuvo un partido malo, los dos desaprobados, tanto Cabrera y Gianetti. Pese a que yo pienso que esta tiene que ser, los dos tienen que ser la saga ideal, la saga titular, pero tuvieron un mal encuentro. Cabrera, pese al gol, lo voy a desaprobar igualmente. Y Gianetti lo mismo, que tuvo muchísimas dudas y muchísimas malas salidas desde abajo. Bueno, es más, Cabrera en el segundo gol termina siendo responsable porque el gol viene justamente de su error, pese a que después también en complicidad con Martín Luciano. Jerónimo Russo, un desaprobado, está teniendo muchos rendimientos flojos. También es verdad que lo que vengo diciendo, se está adaptando a esa posición porque él es extremo y está jugando de 3, pero ya tiene varios partidos en los que está jugando mal, que no está teniendo un buen rendimiento, está haciendo un mal semestre por ahora de Jero Russo. Y además hay que agregar que se fue expulsado. Cuando tiene amarilla, esa patada que hace con tarjeta amarilla no la puede hacer. Entonces lo voy a desaprobar a Jero Russo, que tiene que levantar su nivel porque si no va a terminar perdiendo la titularidad con Luciano, y eso que Luciano ya sabe en lo que pienso, ¿no? Justamente, y que ahora voy a estar dando su, su análisis de su rendimiento. La mitad de la cancha que tampoco me gustó. Reggiardo, dentro de todo, bueno, tuvo la pérdida esa que casi termina en el gol de defensa, pero le voy a dar un satisfactorio. Y Jerónimo Gómez Matar, que está falto de confianza, tuvo un muy mal partido. Dio muchas imprecisiones, muchos pases regalados a los jugadores de defensa. La verdad que un desaprobado para Jero Gómez Matar, aunque para mí tiene que seguir siendo titular. Pero agrego, tiene 17 años y es normal que tenga estos errores porque son sus primeros partidos en primera. Pero cuando juega mal hay que decirlo, porque a mí me gusta Jero Gómez Matar. Tiene un potencial enorme para mí, lo vengo diciendo ya hace un par de análisis también en el programa ahí en La Vida es Newells, pero hoy jugó mal y es un desaprobado para justamente el juvenil leproso. Walter Massanti, que pese al gol que se perdió en el segundo tiempo, que era el 1-1 y cambiaba completamente el desarrollo del encuentro, lo voy a probar porque es el mejor jugador del equipo, el que más intenta. En el primer tiempo logró un par de faltas y un par de tiros libres peligrosos para el equipo de Kudelka. Y tiene la falla esa del gol que se pierde, que termina atajando el arquero, pero que define mal Massanti. Si definía a un palo, ya sea el primero o el segundo, terminaba siendo el empate. Facundo Buch, que no me gustó su partido, nuevamente no me gustó. Tampoco pienso que fue un desastre, pero lo voy a terminar desaprobando. No me gustó, tuvo también muchas imprecisiones. Después jugando por la banda tampoco tuvo mucho, no desequilibró, no gambeteó. La verdad que un mal partido de Facundo Buch. Después, Tomás Ríos, que le voy a terminar poniendo un satisfactorio a Tomás Ríos porque en el primer tiempo fue uno de los que más intentó, tuvo una chance una pelota que le quedó ahí, definió muy mal, definió por encima del travesaño, pero se siente el esfuerzo del pibe, son los primeros partidos, venía de romperla frente a Boca, bueno, hoy tuvo un partido satisfactorio, no lo voy a desaprobar porque no fue malo, o sea, porque llegó a jugar aparte solamente 45 minutos. El Colo Ramírez, que yo lo voy a terminar desaprobando, gente, porque tuvo una chance inmejorable en el primer tiempo que le regaló el defensor de defensa y era 1-0 y cambiaba completamente el partido. Es verdad que tiene mérito Borgoño, el arquero de defensa, porque terminó siendo una buena tajada, pero el 9, que lo mejor que le puede pasar es quedar así mano a mano con el arquero, y esas las tienen que meter. Y más el Colo Ramírez, que recordemos se lo pagó 4 millones de dólares en su momento, que es un delantero que está bien que tenga minutos, porque el semestre pasado terminó rindiendo y terminó convirtiendo goles claves para ganar justamente buenos puntos. Pero esa la tiene que meter el Colo. Aparte después no había tenido mucha injerencia en el juego, por lo tanto un desaprobado para justamente el centro delantero uruguayo. Después, los que ingresaron, Luciano yo lo desaprobó porque ustedes vieron lo que en el segundo gol cómo se resbaló. No se puede resbalar, sos jugador profesional, no te puede pegar ese resbalón. Luciano, no podés, no, un desaprobado grande como una casa. Ahí yo después voy a hablar un poco de la dirigencia sobre el tema de los refuerzos, pero es increíble que no haya un lateral izquierdo
que al menos sea una alternativa de Jero Russo, que esté todavía Luciano, porque el error que hace es, la verdad que infantil. O sea, el error en el sentido que no te podés resbalar siendo jugador profesional, pero bueno. Ya está, ¿qué se le va a hacer? Después ingresaron Francisco Carpesio, Mateo García, que hizo su debut con la camiseta roja y negra, y también Franco Escobar. Le voy a poner un satisfactorio a los tres porque entraron con el partido 2-0 y no tuvieron mucha injerencia en el partido, no tuvieron un buen ingreso, pero tampoco fueron un desastre, así que un satisfactorio para ellos tres. Y también hay que hablar de la dirigencia, porque a Cuelca yo más no le puedo pedir de lo que está haciendo con este equipo que tiene menos plantel que el semestre pasado, tiene menos recambio. Porque tendrían que haber traído a García Basso, que justamente Cuelca le pidió que hagan el esfuerzo, porque era un jugador que te puede jugar tanto de defensor central por la izquierda como de lateral izquierdo, y no se lo trajeron porque había que poner $250.000 y el club y la dirigencia no los quiso poner. Y después Gonzalo Ríos, que era un futbolista por el que podés hacer el intento porque es un buen jugador, bueno, tampoco. Y bueno, Ham lo inscribiste para qué, porque después lo terminaste descartando, que había quedado libre de Atlético Tucumán. O sea, inscribiste a 3 jugadores y no pudiste ni siquiera traer a uno. La verdad que es un desastre lo de la dirigencia en ese sentido. Y nada, gente, hasta acá llega el análisis de lo que fue esta dura derrota de Newell's frente a Defensa y Justicia por 2-1. Ahora no hay excusas, hay que sí o sí ganarle a Riestre y a Banfield en estos dos partidos de local, porque si no, ya saben, otra vez vamos a tener que pensar en hacer cuentas, en la calculadora y llegar al final del torneo sufriendo con el tema del descenso, que obviamente ningún hincha de Newell's quiere eso. En los comentarios me pondrán si están de acuerdo con mi análisis o no. También si se pueden suscribir nos ayuda un montón. Y también darle me gusta al video. El miércoles de 10 a 12 de la noche vamos a estar analizando lo que dejó esta derrota del conjunto de Fran Darío Cuelca ahí en la Vida Newell's por nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos en la próxima.